lado. Y aquí es cuando Pablo empieza a hablar en ningún modo, de ningún modo. No, dice, en ninguna manera. ¿Por qué él hace esta apologética? Porque los judaizantes, que son los defensores de la ley mosaica, que ellos no entienden. Ellos se oponían a la predicación del apóstol Pablo. Pablo viene predicando que la salvación es por fe. Recuerde que leímos Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que dice que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para al judío, primeramente, o sea, y después, y también al griego. ¿Y qué más dice? Porque en el evangelio de Dios, ¿qué necesitamos? Justicia. La justicia de Dios, no de los hombres. Se revela, se muestra por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Ya ve que es necesario. Colosenses 3:16, ¿qué dice? La palabra de Cristo more, no el pecado. La palabra debe habitar en nosotros. Es la manera. Somos llamados a hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? A través de la palabra. Debemos memorizar la palabra. Y ese es un desafío porque algunos dicen, es que yo ya estoy grande para aprender. No, hermano. Tiene beneficios memorizar la palabra. Lo hemos hablado, los científicos han descubierto que las redes neuronales del cerebro crecen. ¿Sí? No se ven, son pulsaciones o eléctricas, pero nos volvemos. Ok, entonces dice el apóstol Pablo. Recuerden, lo que vamos a leer es motivo de mucha discusión, hermano. Porque hay una gran cantidad de líderes, teólogos, que dicen, sí es Pablo, pero antes de que el Señor lo alcanzara. Porque ellos no conciben que el pecado, que un cristiano nacido de nuevo tenga esta batalla. Ahora, para que quede más claro, no es un cristiano cualquiera. Si vemos de los cristianos del Antiguo Testamento, era el rey David. Rey David era un adorador, o sea, alguien que amaba a Dios, mas sin embargo, ¿qué? Fue capaz de cometer adulterio que lo llevó a ¿qué más? Asesinato. Y era un hombre que adoraba a Dios. Y están allí escritos, como dice 1 Corintios 10, para nuestro ejemplo. Para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Para que aquel que crea que está ¿qué? Firme, ¿qué más advierte? Alerta, hermano. Yo soy cristiano, soy inmune. Vas a morir, vas a errar. No, el pecado habita en nosotros. No en nuestro hombre interior. Vamos poniendo la doctrina. ¿Dónde habita entonces? En el exterior. Cuando se refiere al hombre exterior, ¿a qué se refiere? Carne, en mis miembros. Porque tenemos una naturaleza caída. Y esa no se santificó. Esa no, hermano. ¿Y hasta cuándo seremos libres? Que el Señor nos ayude a seguir estudiando. Dice entonces, él está hablando de algo porque estaban atacándolo los judaizantes. ¿Cuál es la base de los judaizantes? Ellos estaban aferrados, por así decirlo, a la ley que Dios le dio a Moisés. Está bien, sí, pero tenía un tiempo. Recuerden que hemos estudiado que la ley que Dios le dicta a Moisés es para llevar a Cristo. Es para mostrar el pecado.
La ley te muestra el pecado. La ley no te puede limpiar del pecado. Así cuando mueres en Cristo, la ley te muestra el pecado, pero si tú ya estás muerto en Cristo, la ley no te puede castigar de pecado. ¿Cuántos entienden eso? La ley ya no aplica para ti. El castigo de la ley, por cuanto tú ya moriste a la ley en Cristo, la ley te muestra en Cristo tu pecado, pero ya la ley no te puede castigar por tu pecado, porque no se puede castigar a un muerto. Tú no le puedes poner a la cárcel. ¿Cómo? Pero si está muerto, ¿vas a meter un muerto a la cárcel, un ataúd? Ya no. ¿Cuántos entienden esa analogía que estoy usando? O sea, a un muerto la ley ya no lo puede castigar, ya murió. Ya no lo puede meter a la cárcel, pero tampoco puede hacerle ningún beneficio. Por eso es absurdo cuando la persona muere y se le quieren hacer cosas al cuerpo. Eso es ignorancia. ¿Qué le puedes hacer al cuerpo? Nada, ni para bien ni para mal. Tienes que darle sepultura y se acabó. Ya no hay rezo que valga. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Y si murió sin Cristo, muerto, muerto. Entonces debemos de entender, hermano, esto, que los judaizantes que perseguían a Pablo, hermano, y lo perseguían de ciudad en ciudad, y donde él predicaba, ellos se levantaban, soliviantaban a la gente y lo apedreaban y lo daban por muerto y lo perseguían de una manera terrible, porque eran celosos de la ley. Pero sin entendimiento, no tenían el entendimiento. Y muchos hasta el día de hoy no entienden la doctrina de la gracia y que dicen, no, pues entonces ya les está dando libertad de pecar. Hermano, usted ya la ley no le puede castigar. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos dicen, oye, qué bueno, ¿no? Pero la ley tampoco te puede salvar ni castigar. Pero cuando ya estás muerto en Cristo y resucitado en Cristo, cuando tú ahora, o aquel que diga, entonces puedo pecar, la verdad denota que no ha nacido de nuevo, no hay espíritu nuevo, no hay nueva criatura allí, solo tiene telarañas en la cabeza. Por eso él dice, ¿la ley es pecado? No. Pero la ley es buena, hermano, justa, porque sin la ley no habría pecado y no podíamos accesar a la gracia. Es necesario que la ley se manifestase para que saliese a flote, ¿qué, familia? El pecado. Y vamos a verlo en primera persona, habla el apóstol Pablo. Y les decía yo aquí, no es Pablo antes de ser cristiano, ¿Quién es el otro que también se narra su naturaleza horrible, la naturaleza humana? David. Con esos dos personajes nos vamos a quedar para avanzar lo más posible hoy, porque esto lo tenemos que ver en 2 o 3 partes. Sigue diciendo, entonces, ¿la ley es pecado? O sea, quiere decir, ¿la ley es mala? No, en ninguna manera, dice. Porque ellos pensaron que Pablo estaba ya desechando la ley mosaica y dándoles libertad. Y dicen, no. Aquellos que accesan a la libertad de la ley son los que ya murieron a la ley, pero ahora viven como siervos para la justicia. O sea, eres libre de la ley, pero te vuelves, ¿qué? Esclavo de Cristo. Eso lo vimos en la clase pasada. Dice entonces, en ninguna manera, no, rotundamente no, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué mandamiento es? El que cierra los 10, hermano.
Y en ese, todos los pecados que tienen que ver entre los seres humanos, allí se engloban todos. ¿Sabe cuál es lo que nos caracteriza a todos? La codicia. Y la codicia es tan dañina que hace que la palabra que siembras en el corazón de los nuevos creyentes tienen el poder de ahogar la palabra. Porque la codicia produce el afán y el engaño de las riquezas, hermano. Raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, tenemos una batalla terrible, hermano. Por eso nosotros como iglesia, y usted tiene que ser vocero de la iglesia y decirle, no, el evangelio es gratuito. En Jiquilpan 15, donde nosotros nos congregamos, no se cobra por predicar el evangelio porque somos del evangelio gratuito, hermano. Aquí no se cobra. Ni se castiga ni se reprende a nadie si no puede, si no quiere dar. O sea, el Espíritu tiene que convencer. Lo hemos dicho muchas veces, el día que no haya para el mantenimiento de este lugar, pues quiere decir que ya Dios ¿qué? Porque ¿quién es el que produce que usted dé? El que convence que usted dé. Dios, hermano. Y debemos tener confianza en Dios y no desmayar. Entonces, dice Pablo que la ley es ¿qué? ¿Es buena? No dice que la ley es mala. Hermano, porque tenemos el concepto humano, vaya buscando el Salmo 119, a lo que se refiere Pablo, y lo que en esta iglesia es mi oración que suceda, hermano. El Salmo 119, en esta Biblia dice, excelencias de la ley de Dios. ¿Qué es el primer punto que quiero abatir? Que la ley es buena, santa y justa, porque la ley, todo lo que emana de Dios es ¿qué? Bueno, santo, justo, perfecto, excelente. Y por eso el Salmo 119, hermano, léalo, porque es un salmo que habla de ¿qué? Dice de las excelencias de la ley de Dios. Imagínate cómo ve el salmista la ley, ¿sí? La ley no es mala, hermano. La ley ya no nos puede salvar ni nos puede castigar. ¿Cuántos dicen qué dicha? Pero es necesario para la instrucción del cristiano. No es que ya no tiene nada que hacer la ley en nuestras vidas, no, tiene todo que hacer. Pero nosotros ya no cumplimos la ley para ser salvos, ya somos salvos. Y nos esforzamos en cumplir la ley porque queremos ser agradables para Dios. ¿Y dónde están las instrucciones para vivir vidas que le agraden a Dios? En la ley, en la Biblia. Por eso el Salmo 119, ¿qué es lo que dice? ¿Cuántos encontraron ya? Oh, cuánto amo yo tu ley. 119, 97. Imagínate qué está diciendo el salmista, David. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Y qué está diciendo Pablo? ¿Por qué estamos en el Salmo 119? Porque Pablo está diciendo, ¿qué es lo que decían? Que la ley entonces era pecado, era mal, porque muestra el pecado. No, él dice no, rotundamente no, la ley es buena. Y nos remite al Salmo 119. ¿Y qué dice el salmista de la ley de Dios? Que es digna de amarla. Dice en el versículo 97, ¡oh! Signos de admiración. ¿Cómo se lee ahí? ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido,
porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo ven? Dice el verso 140. Sumamente pura es tu palabra. ¿Y qué? Y la ama tu siervo. Se da cuenta que este siervo, Pablo, David, no aborrecían la ley. Pablo hablaba de la gracia, pero él no desechaba la ley, porque dice: yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su ley? Porque la ley, hermano, saca a flote el pecado. La ley a nosotros ya no nos puede castigar, porque ya estamos muertos para la ley. Ya no nos puede premiar, porque ya estamos muertos. La ley ya no nos puede ni castigar ni premiar. ¿Cómo la ven? Y ahora, ¿qué vamos a decir? Pues a darle gusto, al fin, que ya somos salvos. Sí somos salvos por gracia para vivir por medio de la fe. Pero ¿qué dice Efesios 2:8 al final? ¿Cómo termina? ¿Para hacer qué? Buenas obras, las cuales Dios las ordenó de antemano, para los que íbamos a ser salvos por Jesucristo. Así que puedo vivir, y él les dice a los Gálatas, tenemos libertad pero no para vivir en libertinaje. Entonces, ¿puedo pecar? No es permiso para pecar. Es un bálsamo para cuando pecamos. Porque aquel que peque y no le duela nada, está muerto. Dice que estaba predicando un maestro, lo dije la semana pasada, y un inconverso joven le dice: usted dice que el que no tiene a Cristo, el pecado está sobre él, el peso del pecado. Dice: ¿y como cuánto pesa el pecado? Dice: porque yo no siento ningún peso. A lo cual responde el predicador y le dice: no, dice, tú puedes cargar a un muerto, dice, con 30, 40, 100 kilos, ¿y qué va a sentir? Y ya se quedó callado. O sea, al muerto no le pesa el pecado. A los que ya tenemos vida, nos martiriza el pecado. Porque esa es señal de que luchamos contra ¿qué? Contra el pecado que mora en nosotros. Hermano, si usted no se siente mal cuando peca, usted está muerto. Le amo y se lo digo. Nosotros, ¿por qué nos martirizamos? No porque no pecamos, desgraciadamente, hermano. El pecado mora. ¿Qué más dijimos para esa palabra? Vive. ¿Qué más? Permanece. Está. Pero ya soy cristiano. Sí, eres nueva criatura. Pero el pecado habita, ¿dónde? En mi vieja humanidad. ¿Se da cuenta? Seguimos. Dice: porque tampoco conociera la codicia. Mi punto es este, hermano. ¿Qué decían? ¿Que la ley era mala? No. La ley es de Dios, es buena, santa, pura, justa. Por eso fuimos al Salmo 119 para ver 2-3 versículos que hablan de que todo el Salmo 119 habla de cuánto amo tu ley. Salmo 1, bienaventurado la persona, el ser humano, ¿qué más dice? Que no anduvo
ni en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y el resultado es que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, mas no así los malos. ¿Se da cuenta? Amado, ¿qué es entonces la ley? Es la palabra, es el Antiguo Testamento. No es decir, no, nosotros somos del Nuevo Testamento para adelante. No, hermano, usted no puede entender el Nuevo Testamento si no entiende el Antiguo Pacto. Porque la salvación era por obras. El mandato era a hacer la ley. Pero vemos que aprendimos y vamos a seguirlo viendo, cómo Abraham fue salvo, justificado, dice, por la fe. Ok, vamos a continuar. Dice entonces, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo es esto, hermano? Lo va a ver ahora toda esta analogía que está hablando Pablo. Y hallé que el mismo mandamiento, que el propósito de ese mandamiento era ¿para qué? Para vida. Está hablando ahora Pablo en primera persona, no está hablando de los que están oyendo, no, él está dando su testimonio. Dice, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechando o tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sigue diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Pablo podía decir, oh, cuánto amo tu ley. ¿Por qué debe amar la ley de Dios, la ley mosaica, el cristiano hoy día nacido de nuevo? Porque la ley nos muestra el pecado. Y qué dicha que ya no tiene poder sobre nosotros, pero sí nos manda a obedecer. ¿Y por qué podemos obedecer? Porque ahora tenemos el hombre interior. Vamos a dividirlo así para que puedan ir entendiendo. Hay dos naturalezas en nosotros. El hombre exterior, que es nuestra carne, que es nuestra alma, que es todos los deseos de los ojos, todo nuestro pensamiento, todo lo que se contamina. Pero ahora tenemos la dicha de ¿qué? Que tenemos un hombre interior. Y ese es espiritual. Ese es espiritual. O sea que en mí hay dos naturalezas, una terrenal y otra espiritual. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Usted batalla, si usted no siente nada cuando peca, usted necesita acercarse y decir y explicarles, y puede ser muy seguro que no ha nacido de nuevo, que solo tienes religión, que estás luchando por cumplir la ley. Jamás la vas a poder cumplir si no naces de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. No podemos hacer lo que Dios demanda. Nadie lo pudo hacer. Cristo llegó para que nosotros podamos hacer ahora, como nueva criatura, poder hacer la ley. Pero no es el hecho de que ya nací de nuevo y por automático puedo hacer la ley. No, se necesita, esfuérzate y sé valiente. Luchar contra el pecado. ¿Y cómo sé que algo es pecado? Porque la ley buena, pura y santa me dice que es pecado. Perdonar, te dice la ley. Y si no perdonas, el pecado se enseñorea. Tenemos que perdonar. Pero, ¿puedo perdonar? Sí. En mi persona interior, mi persona espiritual, Dios me da poder ahí en el espíritu para enseñorearme, ya que no reine el pecado en mí, sino que reine
Cristo en nosotros y nosotros tener la fortaleza de perdonar. ¿Alguien necesita perdonar aquí? Tiene que perdonar. Es que no puedo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi naturaleza terrenal, caída, ¿quiere perdonar? No. Quiere evitar siquiera ver a la persona. Pero mi naturaleza espiritual me manda a perdonar. Y cuando yo me expongo a la ley de Dios, a la palabra de Dios, el Espíritu la toma y ¿qué? Y me redarguye. ¿Sí? ¿Cuál es el pecado con el que batallas o batallaste esta semana que te hace sentir mal? Si tú no batallas contra el pecado, si tú no lloras por el pecado, si tú no dices, vamos ahorita para allá. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Sí o no? Mire qué hermoso. Pablo no está contra la ley. Nosotros no estamos contra la ley. Pero la ley tuvo un propósito, hermano. ¿Qué fue qué? Mostrar el pecado. Pero la ley no te lava del pecado. Lo que lava del pecado es la sangre de Cristo, aleluya. Y ya morimos a la ley en Cristo, pero resucitamos ahora para ser siervos de lo bueno, de lo justo. Ahora podemos cumplir la ley, hermano. Qué dicha, ¿no? Sigue diciendo. Luego, mire la retórica del apóstol. Luego pregunta lo que es bueno, porque él está diciendo que la ley es ¿qué? Buena. Dice, ¿vino a ser muerte para mí? Rotundamente no y no. En Reina Valera usted va a leer en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermano, cuando nosotros predicamos, nuestro trabajo es, lo vimos el domingo, no llegar a ser como los fariseos, que ellos entendían, nosotros somos el hijo desobediente de esa historia, nosotros somos los labradores malvados de esa historia. No quedarse allí. Porque muchos tenemos ese pensamiento suicida. No, pues sí, yo soy pecador, no tengo remedio. No es que Dios no quiere enseñorearse y martirizarte. Lo que Dios quiere es que procedamos a arrepentirnos. O sea, el pecado sale a flote por el mandamiento. ¿Y ahora qué hago yo? Señor, yo soy ese hombre. Cuando Natán llega con David, David estaba tranquilo. Ya había adulterado, le había quitado la mujer a Urías Heteo, ya había sido el autor intelectual del homicidio, y él tranquilamente ya se andaba paseando y ya iba a dar a luz Betsabé. Y él componía salmos y era un adorador. Dios le tuvo que mandar al profeta Natán y le cuenta una parábola de ese hombre rico que la obligación para Israel era atender al forastero. Le quitó la única ovejita que tenía el pobre, si él llegó a su casa, y lo dejó sin su ovejita. Y entonces David estalló en cólera, porque siempre vemos el pecado ajeno. Ese tal hombre merece la muerte. Y le dice Natán, sí, nada más que tal hombre eres tú. ¿Qué tiempo había ya pasado? Amado, nosotros podemos vivir en pecado. Mira, tranquilamente hay gente que en las iglesias está en adulterio, pero ellos sienten que no hay problema. Y ahí es cuando uno dice, ¿nacieron de nuevo o no nacieron de nuevo? Imagínate lo que sufren ellos, no su cónyuge. Porque la confianza, hermano, ¿qué? La confianza se pierde. Ahora, ¿por qué me checas? Mira, Dios a Israel así trabaja.
Dios escribió con su dedo la ley. Moisés rompió las tablas. Le dijo: ahora Moisés, ven, busca las tablas, alisa las tablas y escribe en las tablas. Llega un momento en que Dios te da de gracia, pero después, si tú no lo valoras, te va a costar. Y el domingo hablamos claro, hermano. Dios da, pero también Dios quita. Eso no te lo enseña. Piensan de que podemos vivir ¿cómo? Descaradamente Dios da y lo que Dios da ya no lo quita. Error. Dios le quitó a Israel lo que le había dado para administrar su ley y se lo dio al pueblo gentil. El que no era pueblo, ahora son ministros, son linaje escogido. Ahora les dio para que ellos anuncien a las naciones, pero si no lo hacemos, también seremos ¿qué? Desechados. No estamos hablando de perder salvación, no, estamos hablando qué vamos a hacer con tan grande responsabilidad. Pablo el apóstol dice: no sea que habiendo sido heraldo de muchos, yo venga a ser eliminado. Perder la salvación no, perder el privilegio de ser heraldo. Hemos conocido pastores que hubo momentos en que arrasaron para Dios, hermano, pero se torcieron. Y ahí están, siguen siendo pastores, pero ya no tienen lo que tenían. ¿Por qué? ¿Quién se lo quitó? ¿El diablo? No. Dios te quita la gracia. ¿Por qué clamaba David en el Salmo 32 y el Salmo 51? Por su pecado. Devuélveme el gozo de la salvación. Nada más lo que él quería era el gozo, nada más. No le dice devuélveme la salvación, porque Dios no da y quita la salvación. La salvación se comprueba. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice el apóstol Juan, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Por eso el que toma la decisión de irse: pastor, ¿por qué no lo busca? Mi trabajo es enseñar a los que están, a los que llegan. Los que se van toman su decisión. Pero ¿quién es el que los va a ir a buscar? Sigue siendo el pastor, Jesús. Y si Jesús no lo convence, hermano, ¿usted los va a convencer? Yo les enseño a los que están conmigo, les enseño y les digo: no le pintes la iglesia color de rosa, ni pastor, por favor, te pongas de tapete, te pongas como te pongas. Si la gente nada más llegó, escuchó, no le gustó, se va a ir. Y vas a andarlo buscando si no quieren. Y el que no quiere, porque sabemos que la ley es espiritual. Eso es importante, subráyelo. La ley mosaica es espiritual. ¿Por qué? Si no salva la ley, si no condena, ¿por qué es espiritual? Porque viene de Dios. La ley y los mandamientos siguen aplicando para nosotros, no para darnos vida o quitarnos la vida, no, pero nos lleva a saca a flote para que nosotros entonces con el hombre espiritual dominemos sobre el hombre carnal. ¿Cuántos saben lo que dice la ley? Muchas cosas que dice la ley, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso ya no aplica para nosotros. Sí. Pero ¿cómo podemos derribar la idolatría? Que no solamente es las imágenes de vírgenes y santos, no. ¿En qué hay idolatría? No puedes servir, no puedes adorar, no puedes tener dos amos, a Dios y a las riquezas. No puedes. Tienes que derribarlo. ¿Y cómo lo derribamos? Si vivimos en una cultura hedonista. Luego les voy a hablar lo que es el estado totalitario. Esa es la cultura en el mundo, hermano. Que el estado es gobernado, el mundo es gobernado, dice Juan: hijitos míos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué es esto? Robarnos de tal manera nuestra libertad, como lo están haciendo, que ya no nos dejan opción. Sí, respondemos en automático, hermano. Y lanzo un aviso: cuiden a sus hijos.
No los dejen con los teléfonos si adultos están atados con la pornografía. ¿Sabe que si un niño a los 8 o 9 años comienza a ver cosas que le van a enfermar el cerebro, va a ser esclavo de la lujuria hasta el final de sus días? Y está sucediendo. Continuamos. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué dice él? Mas yo soy carnal. ¿Y qué más dice? Vendido al pecado. Y tú dices, ¿cómo? Es Pablo este. Por eso los detractores dicen, es que no puede ser Pablo. Si Pablo es un gigante, Pablo es un maestro, es predicador, es apóstol, es increíble. Me falta un minuto. Cáptelo antes de que terminemos. Hermanos, Pablo, el que dice que de los apóstoles él no es digno de ser llamado apóstol, pero ¿qué dice en 1 Corintios 15? Pero yo he trabajado más que todos ellos. Y luego dice, bueno, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero estamos hablando de un gigante. Y es para que entendamos la naturaleza carnal y espiritual. Y decir, escuchen porque es importante, amado. Si Pablo estaba viviendo esto, entonces no es extraño lo que yo estoy viviendo. No sienta que usted es ¿cómo se dice? El anticristo. Hemos comentado, cuando llegué por primera vez a la iglesia, pensaba yo blasfemias, pues venía yo de gente horrible. Y subía el pastor y decía algo y en mi cabeza, pero lo ponía yo como con bajaderías. Pero yo decía, ¿y esto por qué? Si yo no quiero pensar eso. Y me sentía yo horrible, hermano. Les he contado, graciosamente tenía yo cabello, llegaba al espejo y yo me buscaba, en mi ignorancia, el 666. Yo dije, yo soy malo. ¿Cómo puedo tener esos pensamientos si estoy en la casa del Señor? Yo no sabía, yo venía así todavía del mundo. Entonces, para que usted entienda, ¿por qué usted tiene malos pensamientos? ¿Quién lo piensa? ¿Su ser espiritual, su hombre espiritual o su hombre carnal? Ahora, ¿y por qué lo piensa? Porque está en usted. El título es El pecado que mora en mí. ¿Por qué pienso cosas malas? Porque en mi naturaleza caída soy, dice, vendido al pecado. Soy vendido al pecado. ¿Se imagina? Pero ya eres cristiano, sí, pero sigue siendo vendido al pecado. Pero ya no tienes que permitir que el pecado se enseñoree de ti. Ya no reine en vuestro cuerpo mortal. ¿Puede el pecado reinar en mi ser espiritual? No, rotundamente no. Entonces, cuando yo peco, ¿qué parte de mí es la que responde a la tentación? ¿Mi espiritual? No, carnal. Entonces yo en la carne puedo hacer lo que quiera. No has entendido el caso. Pero debes cuidar tus pensamientos, porque dice Santiago que todo comienza ¿qué? En tu pensamiento. Pero tu pensamiento no es tu naturaleza espiritual, no es tu hombre interior. Le dije que así lo vamos a decir para entenderlo. Mi hombre interior, que es lo que nació de nuevo, que es lo que ama la palabra de Dios, que el Espíritu Santo me llena en mi hombre interior. Y yo tengo que hacer morir los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos. Deseamos, y como estamos bombardeados por el hedonismo, por la cultura, porque así se gobierna a las multitudes,
¿A través de qué? Compra esto, obtén el otro, ten esta figura, ten esta dieta. Si usas esto, si usas este perfume, si usas esta ropa, y es marcas y marcas y marcas. Pero ¿qué es lo que esclavizan? Lo que ya está vendido al pecado. Y no hay que hacerle tanto caso a la carne. ¿Por qué? Porque ¿y cuándo vamos a dejar esa batalla? Cuando dejemos de respirar. ¿Cómo voy a dejar de pecar? Ya quiero dejar de pecar, hermano. Muérase, le dices. Muérase. Pero muérase a las obras de la carne. Ahora, que usted ya sabe esto, usted ya sabe que usted tiene una fuerza en el hombre interior, en su persona interior, para enseñorearse de su carne. Usted tiene que ejercer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Darle alimento ¿a qué hombre? ¿Al interior o al exterior? ¿Qué consejo le doy, hermano? Usted levántese, acuérdese de este siervo. No abra el celular para ver cómo quedó en la cámara. ¿Quién ganó? Usted se puede pasar un día y una noche completa. Y esos jueces y eso, todos son iguales. ¿Por qué? Porque el hombre es pura carne. Y aunque hagan lo bueno, ¿están siguiendo qué? Por ejemplo, con todo respeto, hermano, se le aplaude a un presidente, a un gobernador, a un diputado, le ponen el nombre de la calle, que todo, y yo pregunto, ¿tienes que premiar a alguien que le pagaron para que haga eso? Voy de nuevo. Se le tiene que aplaudir y adorar a alguien que es su obligación hacerlo bien. Hermano, ¿qué merecemos nosotros por comportarnos bien? Hacer lo que somos mandados a hacer. ¿Qué merecemos? Que el Señor nos diga: bien, siervo inútil, porque lo que tenías que hacer. Hermano, eso de el presidente, el diputado, el gobernador y bravo, nadie como él, ¿es su obligación? ¿O para qué se le paga? ¿Para que se enriquezca y deje más pobre al pueblo? No, si lo que hizo el presidente en cuestión, lo que tenían que hacer todos los demás. Ahora el pueblo ya se dio cuenta que hay una manera diferente y ya va a exigir. No son dueños porque ellos trabajan, son asalariados del pueblo. Que un pastor se porte bien, ¿merece algo? No, respeto, honra, pero besarle la mano o la anécdota que les platicaba yo, que me llegaban a encargar pasteles. Pero por favor no le ponga alcohol porque estamos celebrando 2 años que mi esposo no toma. Y a veces le decía yo, pero ¿y qué le va a celebrar si eso es su obligación, no tomar? El cochino trompudo ese. ¿Qué le vas a celebrar? Que se porte bien si es su obligación. ¿O le vas a hacer pastel porque no es adúltero? Pues sí, esa es su obligación. Que porque lleva y mantiene la casa, pues dile, pues sí es tu obligación. A mí así me dicen, cuando hago algo y estoy esperando el aplauso, el reconocimiento, le digo, ¿ya viste? Cambié acá. Pues es tu obligación, papacito. O sea, me da terapia de choque. Pero ¿es verdad o no es verdad? Y la mujer, ¿qué hace? Pues hace lo que tiene que hacer. Y ya le pone su comidita al esposo y todo. ¿Y qué va a esperar? Aplausos y todo. Che, que te ponga la bien bombao, mi esposa. Mi esposa no, es tu obligación, mi amor. Ok, entonces déjame terminar. Verso 15. Verso 15. Está hablando Pablo, hermano. Próximo martes tenemos el pecado que mora en mí, segunda parte. Les comunico, para los que vamos a trabajar, ya lo he estado haciendo, pero ya lo hago oficial. La hermana Alejandra, ella cuando necesiten algo, Carlas de la escuelita, del discipulado,
para que ella, ¿cómo le habíamos dicho que es? De difusión, ¿cómo es? Ella lo va a elaborar y ya le dicen los datos y vamos a hacer esa difusión. Ahora, la pregunta es, para que usted lo estudie, ¿es Pablo antes de ser cristiano? Porque mira lo que dice Pablo, no está hablando de otro, no está hablando de algo, una alegoría imaginaria, no, él está hablando en primera. Él dice, porque, y permíteme recalcarlo, porque lo que yo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Es un cristiano o es un mundano antes de ser cristiano? ¿Y qué tipo de cristiano? Un mega, un gigante, no un siervo inútil. Pero usted cuando estaba muerto, ¿usted quería hacer lo bueno? No, ni sabíamos. Entonces estamos viendo que aquí está hablando alguien que tiene dos naturalezas, la terrenal y la espiritual. Si usted ya es cristiano, hay dos naturalezas en usted. Por eso es que hay esa batalla. ¿Sí se oye? ¿Y cómo va a vencer? Le decía yo, levántese y mire, a la carne no le gusta, hermano. Es como si al niño le quitas la hamburguesa y le das espinacas. Yo lo que hago es, me pongo la Biblia audible, hermano. Y ahí ya estoy. Y que se alinee. Mi espíritu quiere, pero mi carne no, mi carne quiere otra cosa, quiere ver si ya aprobaron la reforma esta, la reforma del otro, qué piensa el otro, tutoriales de esto, tutoriales del otro, o sea, pura bendita vagancia, hermano. Y usted sí puede, yo no, yo soy maestro de la Biblia, soy pastor, al que más se le dio, más se le demandará. Yo no puedo andar jugando. El pastor no viene a mi cumpleaños, no voy ni voy a ir, hermano. Me urge, yo ya estoy grande. Yo no ando para andar haciendo sociales, hermano. Ahí Dios va a levantar pastores jóvenes que anden en todos los sociales que quieran. Yo no. Me urge. Entonces, ¿qué consejo le doy? Levantándose, métale la Biblia. Aquí se habla. No. Tenemos la bendición que tenemos de Génesis, Apocalipsis, todas las versiones que quiera. Póngale en su aparato, úselo y ponga una bocina ahí, de esas que hay unas bocinas hermosas, individuales, pues, y métale, hermano. Para los demás no, para usted, porque el pecado mora en nosotros. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Y memorice la palabra. Ya no pierda su tiempo viendo comentarios que repiten y repiten y repiten y repiten. Yo había temporadas en que caía, hermano, comentarios de comentaristas de fútbol. Y decían lo mismo, pero él decía un grupo, luego otro grupo, y me podía llevar casi toda la mañana, hermano. Oyendo eso, yo digo, ¿qué voy a ganar aquí? Si es puro comercio. Pero te embrutece, porque tu hombre carnal, ¿qué? Y no estoy hablando, ¿qué le estoy confesando? No soy Pablo, pero soy pastor. ¿Y cuál es mi batalla? Que lo bueno que quiero hacer, muchas veces no hago, hermano, sino lo malo, que no quiero. A veces lo hago, pero ¿cuándo? Cuando me descuido. Por eso debo de cuidar, ¿qué? Mis ojos, lo que oigo. Y hay mucho más, pero lo vamos a dejar para el próximo martes.